Un peladito de Vegachí, Antioquia, se convirtió en el fichaje más costoso en la historia de Benfica. 27 millones de euros. Ese mismo paisita que arrancó jugando fútbol de salón porque decían que en el fútbol no le daba, se convirtió en una estrella en Brasil y en la nueva sensación de Europa. Hace un mes, en plenas eliminatorias, Richard tuvo un encuentro con Nicolás Otamendi, capitán de Benfica. Se dijeron de todo. Richard le gritaba que ya estaba viejo y que no podía ni correr. Y Otamendi, con todo su orgullo argentino, le respondía mostrándole sus 2 Copa América y la Copa del Mundo. Pura candela. Pero el fútbol es tan bonito, tan loco y tan lleno de magia, que fue el mismo Nicolás Otamendi quien días después le escribió a Richard para convencerlo de no ir a la Roma y fichar por el Benfica. Y hoy, los que hace poco eran rivales, se visten del mismo escudo. Richard y Otamendi, la nueva muralla del Benfica, listos para levantar títulos, para escribir historia y para demostrar que el fútbol no solo rompe redes, también rompe rivalidades. Ese es Richard Ríos, el pelado que ganó la Recopa Sudamericana, 2 Brasileirao, 9 títulos en la tierra del jogo bonito, conquistó estadios con su talento y corazones con su sonrisa. Es el amor platónico de millones de mujeres que se enloquecen por el paisita. Richard Ríos es una muestra de que hay que tener cuidado con lo que sueñas, porque si trabajas con disciplina, tus sueños se harán realidad. Richard nunca se imaginó que un campeonato de fútbol de salón le cambiaría la vida para siempre. En 2018 viajó con la selección Colombia de fútbol sala al Sudamericano Sub-20 en Río de Janeiro. En ese momento, el fútbol ya no era una opción para él. Siendo menor de edad, muchos decían que ya estaba viejo, pero ahí en las tribunas habían 3 pelados brasileños que también soñaban. Soñaban con ser empresarios del fútbol, y durante todo el torneo no le quitaron el ojo a Richard Ríos. Cuando el campeonato terminó y tocaba volver a Colombia, esos 3 muchachos se le acercaron con pinta de sospechosos y se presentaron como ojeadores de Cala Sports, una empresa de representación de futbolistas. Intercambiaron WhatsApp, se empezaron a seguir en Instagram y al tiempo llegó el mensaje que le pondría la vida patas para arriba. Le hicieron una oferta que le causó más miedo que felicidad. Le ofrecieron irse a Brasil con todo pago para jugar fútbol. Eso estaba raro, porque Richard no era futbolista, él jugaba fútbol de salón. A Richard le pareció demasiado sospechoso que unos tipos que lo habían visto jugando fútbol sala quisieran llevarlo a Brasil a jugar fútbol. A Brasil, donde sobran pelados con talento, donde nacen cracks hasta debajo de las piedras. Lo más sospechoso de todo es que nunca le dijeron en qué equipo iba a jugar. Richard no conocía a esos manes, no hablaba ni una sola palabra en portugués y no tenía ni idea de lo que lo esperaba allá. Pero a pesar de todo, se arriesgó. Su familia estaba bastante asustada, pensaban que lo iban a secuestrar o quién sabe qué cosa rara. Y lo peor es que no había ni un peso para que alguien de la familia lo acompañara. Pero ahí fue cuando apareció su hermano mayor, quien le dio un consejo que aún le retumba en el alma. Manito, las oportunidades a veces llegan una sola vez. Y fue el corazón el que le gritó la respuesta. Vámonos para Brasil, para la tierra del fútbol. Y cuando aterrizó allá, se dio cuenta que la oferta era real. Y Richard se convirtió en el primer fichaje de Cala Sports. Y los pelados brasileños también estaban en las mismas, soñando, luchando, creyendo que con esfuerzo podían lograrlo. Y el destino los unió y la historia se empezó a escribir. Richard llegó sin saber en qué equipo iba a jugar y terminó en las inferiores de Flamengo, uno de los clubes más importantes en toda la historia de Brasil. Ahí empezó la locura, la que tiene hoy al Benfica pagando 27 millones de euros por ese peladito que arrancó en una cancha de cemento, donde muchos le dijeron que no servía para eso. Al mes de haber firmado contrato, llegó su debut en la categoría sub-20 de Flamengo. Ese día fue titular y hasta dio una asistencia. Desde su llegada, Richard fue indiscutible. Ganó 4 títulos en menos de 7 meses, siendo titular y demostrando un talento innegable. Y entonces llegó el día que jamás olvidaría. En 2020 realizó su debut oficial con el primer equipo de Flamengo, algo que Richard no podía creer. Después de años jugando microfútbol en canchas de pavimento, después de creer que no servía para el fútbol, ahí estaba, pisando el mítico Estadio Maracaná, un templo donde se han librado batallas legendarias. Ese día, mientras el himno sonaba y los reflectores iluminaban, Richard recordó todo el camino, los tropiezos, las canchas polvorientas, los días donde el sueño parecía imposible, y entonces supo que lo había logrado. En 2021, Flamengo decidió extender su contrato y lo cedió a Mazatlán de México para que sumara minutos y ganara experiencia. Parecía una gran oportunidad, pero se convirtió en un calvario. Richard sufrió una lesión brutal, rotura del ligamento cruzado, menisco y colateral medial. Richard estuvo 7 meses fuera de las canchas, 7 meses de dolor, de terapias, de dudas, pero también 7 meses donde su fe nunca se quebró. Dicen que después de la tormenta viene la calma, y Richard regresó a Brasil, esta vez para jugar con Guaraní en la segunda división de Brasil. Muchos pensaron que era un retroceso, pero fue todo lo contrario. Se convirtió en el jugador más importante del equipo, y su nivel fue tan alto que llamó la atención de uno de los más grandes,
es Palmeiras. El 28 de marzo de 2023 se concretó su gran fichaje y desde entonces Richard Ríos fue figura. En Brasil lo admiran y en Colombia las mujeres se vuelven locas por el paisita. Fue convocado a la selección Colombia y debutó el 12 de octubre en Barranquilla frente a Uruguay. Pero hay una pregunta que aún muchos se hacen: ¿por qué unos empresarios brasileños se fijaron en un jugador colombiano de fútbol sala? La respuesta está en 3 palabras que definen el alma de un futbolista brasileño: jogo bonito. Richard Ríos perfeccionó su técnica en el futsal, fintas, regates, gambetas y el espectáculo corre por sus venas. Velocidad. Aunque las canchas de fútbol sala son más pequeñas, la exigencia física es brutal y ahí forjó su explosividad y su reacción. Y la samba. Richard Ríos juega como si bailara, se mueve con ritmo, alegría y desparpajo, y eso en Brasil enamora. Hoy, el hijo de Vegachí, Antioquia, ese pueblo donde se cultiva caña de azúcar, quiere conquistar corazones en Europa con su fútbol. Richard Ríos es una prueba viviente de algo que a veces olvidamos. Los sueños llegan cuando menos lo esperas, pero te abrazan si te encuentran despierto y trabajando. A veces la vida te pone en escenarios distintos a los que anhelas, pero no para desviarte, sino para prepararte. Por eso, hoy te invito a que vivas el proceso. Ámalo, abrázalo, porque al final, cada paso que das te acerca al lugar donde siempre quisiste estar.